noches, queridos amigos. Aquí de nuevo los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Así como están las cosas en nuestro país, nosotros como salvadoreños en el exterior, mucho interés en entender cómo es que funciona y cuáles son las estructuras en el país. Y es una de las razones por las cuales el año pasado, ante la idea de que algún día vamos a tener un voto en el exterior en todo su verdadero sentido, porque entonces Casa de la Cultura El Salvador pensó, tenemos que conocer más cómo funciona el país. Nosotros salimos hace tanto tiempo y no lo conocemos. Entonces, es la razón que esta noche tengo el placer de tener con nosotros a Ruth Eleonora López Alfaro. Ella es abogada de El Salvador, pero tiene un máster en Derecho Electoral por las universidades de Castilla-La Mancha y Valencia y en Derecho Societario por la Universidad de Barcelona. Cursó sus estudios de pregrado en una especialización en asesoría jurídica en la Universidad de La Habana. Fue asesora jurídica de la presidencia del Tribunal Supremo Electoral y también del Seguro Social. Y actualmente es jefa de Anticorrupción y Justicia de Cristosal y docente universitaria, además de consultora internacional para el IRI, el NDI, el PNUD, entre otros. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ruth. Y quería nada más recordarle al público que la Casa de la Cultura está haciendo esto en asocio con la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales, FUDEXO, y que juntos hemos tenido a bien traerles 5 conferencias sobre la estructura del Estado salvadoreño. Y esta es nuestra tercera reunión, nuestra tercera presentación. Y gracias a Ruth, que vamos a aprender ahora cuáles son los alcances y los límites del Poder Ejecutivo en su estructura. En su realidad, esos son otros 5 pesos. Así es que adelante, Ruth. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Janet. Para mí es un placer estar desde aquí, desde el pulgarcito, ¿verdad? Del Salvador, con este calor, porque tenemos calor en este momento. Y eso que están oyendo un poco raro es mi perro que se ha venido a quedar aquí a la par mía en este momento para saludarme, parece, antes de empezar. Bueno, les cuento que efectivamente, como Janet les estaba diciendo, ya tenemos, esta es la tercera conferencia. La primera fue un marco general sobre el Estado salvadoreño, el segundo sobre el sistema de control, es decir, cómo funciona este sistema de pesos de frenos y contrapesos en el Estado salvadoreño. Y ahora vamos a empezar a ver cada uno de los órganos fundamentales. El día de hoy vamos a hablar sobre el Poder Ejecutivo, la semana que viene hablaremos sobre el Poder Legislativo y después vamos a ver el Poder Judicial. Ahora, hay un tema importante y es que les debo, eso lo tenemos que programar, Janet, una conversación sobre el voto de los salvadoreños desde el exterior. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son las perspectivas? Yo tengo la fortuna de haber trabajado en el Tribunal Supremo Electoral y trabajar precisamente no solo en la creación o en el acompañamiento de ese proyecto de ley imperfecto y de esa ley imperfecta que tenemos ahorita, que es con el voto postal y la implementación que tuvo que hacer el tribunal en el 2014, que fue la primera vez. Y bueno, a partir de las consultorías, etcétera, me he dado a la tarea de continuar con el estudio del voto desde el exterior, ¿no? Para mí es muy importante, yo viví muchos años fuera y soy una fiel defensora del voto de los salvadoreños desde el exterior. Así que eso es una deuda que tengo, ¿verdad? Con Casa de la Cultura, pero vamos a solventarla más adelante. Hoy vamos a empezar, voy a contarles un poco sobre el órgano ejecutivo. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque es conocer cuál es el ámbito de acción precisamente del órgano ejecutivo, porque después vamos a ver el legislativo la siguiente semana y, como ya les decía, el judicial. Entonces voy a empezar a presentar para que tengan ustedes
frente así la presentación. Empiezo, un momento, por favor. Aquí está. Veamos. De acuerdo, estamos aquí. Entonces vamos a empezar a hablar del órgano ejecutivo. Y bueno, el órgano ejecutivo, hay que decir, ¿verdad? Como nuestro sistema es un sistema presidencialista, ¿no? No tenemos un sistema parlamentario donde el parlamento pues decide quién es el presidente, no, sino que nosotros lo elegimos con nuestro voto directamente. Deme un minuto que este perro no me va a dejar. ¿Odi? Ok. Entonces, es importante, ¿verdad?, que nos ubiquemos precisamente por el poder que tiene el órgano ejecutivo, cuál es el límite que tiene y del alcance que tiene ese gran poder que está establecido en la Constitución. Veamos entonces a continuación. Estos son los contenidos de los que vamos a hablar. Vamos a hablar del presidente, porque el ejecutivo no solo es el presidente. El ejecutivo es el presidente, es el Consejo de Ministros. Vamos a ver un poquito sobre los ministerios principales en la presentación que ustedes se la pueden pedir a Janet para que se las haga llegar vía correo electrónico. Van a encontrar también unos enlaces, unos links a cada una de las instituciones de sus páginas web para que ustedes, si tienen interés en conocer un poquito más de cada una de las instituciones, de sus funciones, de sus noticias, etcétera, de sus funcionarios, puedan entrar al vínculo de cada institución. Ya les voy a indicar en cada una de las láminas donde pueden encontrar un poquito más de información. Y vamos a ver un tema no solo de las competencias de las instituciones, sino también hablar un poco de algunas de los ministerios que son sumamente importantes. Uno de ellos el Ministerio de Gobernación, el otro el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Justicia y Seguridad, y la visión de estos a partir de los acuerdos de paz, que como ya hemos venido viendo desde la primera presentación, hubo un cambio con los acuerdos de paz sobre cómo el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Seguridad, de Justicia y Seguridad Pública tienen una visión y por su integración diferente a partir justamente de los acuerdos de paz. Entonces vamos a hablar del presidente primero. El presidente, como la máxima figura del órgano ejecutivo, hay que decir que tiene una elección popular. Nosotros lo elegimos, todas las personas habilitadas para el ejercicio del sufragio del voto. Vamos a elegir al presidente cada 5 años. Y elegimos de manera directa, es decir, no se elige como en Estados Unidos, que es a través de compromisario, ¿verdad? Nosotros elegimos directamente al presidente. La elección presidencial en El Salvador es cada 5 años, es decir, aquí tienen a la derecha precisamente como... ya vamos a ver un poquito de los resultados electorales desde 2009 hasta 2019. No les puse más años para que se pudieran ver los números, etc. Pero sí tienen que saber que se elige de manera directa y hay hasta 2 vueltas para elegirlo. ¿Qué es eso de 2 vueltas? Bueno, que si en la primera vuelta, en la primera fecha señalada para la elección, no se alcanza más del 50% de los votos válidos favorables a un partido político, entonces se tiene que ir a una segunda vuelta donde compiten los 2 que hayan tenido más votación. Y ese es el resultado que tienen ustedes aquí a mano derecha, donde está la primera vuelta. Yo les he puesto, en el caso del 2009, no podía haber más de 2 vueltas, más de una vuelta, porque solo compitieron 2. En este caso fue el FMLN que obtuvo con el 51.32%, en el 2009 el GANE y Arena quedó con el 48.68%. En el 2014 habían 3 fuerzas políticas esencialmente, donde está el FMLN en la primera vuelta tuvo 48.93%. Como no alcanzó el 50%, ninguno de las fuerzas políticas, porque Arena tenía 38 y Unidad, que era Gana, tenía 11.44, pues entonces tuvieron que ir los que más votos tenían a la segunda vuelta un mes después. Es por eso que aparece esta tercera columna, que ahí está, bueno, ya ahí en la segunda vuelta un voto hace la diferencia. Podía haber tenido uno 1 millón y el otro 1.000.001, que entonces en esa segunda vuelta gana el que tiene un voto más.
En el 2019, bueno, estos fueron los resultados electorales del 2019, donde ganó el presidente Nayib Bukele. Gana, que fue el partido con el que compitió, tuvo el 53.10%, Arena tuvo el 31.72% del favor de los electores, el FMLN tuvo el 14.41% y Vamos, que era un partido también que se presentó a la elección, tenía el 0.77%. Entonces, estos son resultados y, por supuesto, no hacía falta irse a una segunda vuelta. ¿Por qué? Bueno, porque Gana tenía el 53.10% en la primera vuelta. Si hubiese tenido menos del 50, hubiese sido necesario. Pero como no lo fue así, pues entonces en la primera vuelta se decidió no. Entonces, como les decía, en la segunda vuelta un voto hace la diferencia. Otro elemento importante en la presidencia de la República es la alternabilidad. Y la alternabilidad es una característica muy marcada en nuestra Constitución. Vamos a hablar un poco sobre el tema de la reelección y algo que se está hablando precisamente en estos momentos para ubicarnos también de cómo está siendo abordado y de los límites que la misma Constitución establece. En nuestro país no tenemos reelección consecutiva, o sea, esa reelección consecutiva no existe. Como en Estados Unidos, que sí existe, que puede haber una reelección, ¿verdad? Una reelección consecutiva. En el caso nuestro, en El Salvador, eso no existe. Hasta el 2014, el criterio era que tenían que esperarse 5 años, es decir, era presidente hasta el 2014 y del 2014 al 2019 no podía hacerlo y en el 2019, para el 2019 podía, si ganaba, pues continuar. Igual ocurriría en el siguiente periodo. Sin embargo, ese es un criterio que la Sala de lo Constitucional hace algunos años, en el 2014, cambió y estableció que no eran 5 años, sino 10 años, bajo una lógica de que la influencia que tiene la persona que deja de ser presidente todavía es muy fuerte en el siguiente periodo y que no se puede interpretar a tan literal porque como lo que establece la Constitución es que tiene que ser en el periodo siguiente y que ese periodo siguiente se establece a partir del periodo en que termina. Por tanto, no pudiera ser candidato inmediatamente después. Esto es un tema de una discusión técnica, ¿verdad? Pero lo cierto es que el criterio es que son 10 años. Ese es el resumen. Incluso es tan fuerte en nuestra Constitución el tema de la alternabilidad, de la no reelección consecutiva, que no, o sea, una de las causas por las que se pueden perder los derechos de ciudadanía, los derechos políticos, es por andar hablando de la reelección. De hecho, hay 2 procesos abiertos recientemente, uno en diciembre y el otro en enero, si mal no recuerdo, porque 2 personas andaban promoviendo, o sea, decían que iban a apoyar abiertamente la reelección consecutiva. Esto es un tema muy delicado en nuestro país porque además la Constitución establece un periodo cerrado, es decir, no es porque no me guste a mí como Ruth de Leonora López Alfaro, sino porque hay un periodo cerrado. ¿Por qué decimos que hay un periodo cerrado? Porque la Constitución dice que el periodo presidencial empieza un 1 de junio y termina un 31 de mayo, 5 años después. Pero además hay disposiciones constitucionales que dicen que la Asamblea, así literalmente, que la Asamblea debe desconocer, dice, al que se pase un día más y debe elegir de la Asamblea Legislativa, es decir, si no hay nadie electo, debe elegir la Asamblea Legislativa a quien va a suceder, al menos temporalmente, a las personas que salga de la presidencia. Entonces, como ustedes ven, es un tema bien fuerte, es decir, está bien cimentado en nuestra Constitución en diversos artículos, no solo en uno, ya solo ahí he mencionado 3, de que el periodo presidencial, primero que no debe haber reelección y segundo que es de 10 años, como ya les decía, que fue establecido precisamente en la inconstitucionalidad 163 del 2003. Continúo, las principales atribuciones del presidente, bueno, aquí se los he puesto hasta con muñequitos, ¿verdad? Para identificar. En primer lugar, es cumplir y hacer cumplir la Constitución, que creo que eso es un tema sumamente relevante. El presidente también tiene una obligación importante con respecto a procurar la paz. Y esto es un tema súper importante por lo siguiente.
hay mucha polarización en estos momentos en nuestro país. No es la primera vez que hay polarización, ya hemos tenido la polarización de la izquierda y la derecha, etcétera, pero ahorita hay mucho discurso de odio, incluso en redes sociales. Eso no es un tema nuevo para ustedes que viven allá, porque pues, también les ha tocado vivirlo, sobre todo en los procesos electorales. Sin embargo, esas diferencias de que, bueno, que son los mismos de siempre, de que entonces nosotros los nuevos, los de allá son los viejos, etcétera, ha traído muchas divisiones a nivel social. Y uno de las atribuciones del presidente, precisamente porque el presidente es el presidente de todos, no es el presidente de un grupo, no es el presidente del que votó por ellos, ¿verdad? Por él, sino que es el presidente de todos los salvadoreños, entonces debe procurar la armonía social y conservar la paz y la tranquilidad. Sobre esto ya han habido varios llamados de atención de la misma Sala de lo Constitucional, que como ya les había contado la semana pasada, fue suspendido su periodo el 1 de mayo. Otro elemento también importante, y me voy a concentrar en las más relevantes, es la celebración de tratados y convenciones internacionales. Eso le corresponde al presidente. También la organización y la conducción de las Fuerzas Armadas. Eso es una responsabilidad, es una atribución del presidente. También es una atribución del presidente, y aquí lo tienen arribita con los socaditos, ¿verdad? Para identificarlo mejor, disponer de la Fuerza Armada para la defensa de la soberanía y la integridad del territorio, y excepcionalmente para el mantenimiento de la seguridad pública. Fuera de esas tres, y las vamos a estudiar un poquito más en las siguientes láminas, fuera de esas tres, la Fuerza Armada no puede ser utilizada para otra cosa. Pero además, también tiene el presidente la obligación de organizar, conducir y mantener a la Policía Nacional Civil con estricto apego irrestricto de la defensa y la protección de los derechos humanos, es decir, del respeto de los derechos humanos. No puede ser una policía, venimos de una guerra, ustedes saben la reforma, la transformación que sufrió la Policía Nacional de antes con ahora la que tenemos la Policía Nacional Civil. Entonces son temas bien que son delicados en nuestra Constitución. Todo esto que está aquí es parte de lo que establece nuestra Constitución. Dirigir la guerra y la paz, nombrar ministros, quitarlos, etcétera, aceptar renuncias y también, ¿no? Decretar aquellos reglamentos. Entonces, estos son, lo pueden ver después, cada uno con más detenimiento, pero son las atribuciones principales del presidente. Pero también tenemos un Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros, ¿quiénes son los que están ahí? Bueno, están los ministros y los viceministros, y hay un Consejo de Ministros que también se llama ampliado, es decir, cuando están todos los titulares de las autónomas que son, bueno, son instituciones como el Seguro Social, como el Fondo Social para la Vivienda, como FOSALUD, etcétera. Son instituciones que no son ministerios, pero que son parte de la estructura del Ejecutivo. Entonces, el Consejo de Ministros, como les decía, es una institución importante porque además, donde están todos los ministros, tienen obligaciones establecidas según la Constitución. ¿Y qué es lo que dice la Constitución? Bueno, esta Constitución nuestra establece que esa composición del Consejo de Ministros tiene atribuciones como aprobar reglamentos, como elaborar el plan de gobierno. Miren, el plan de gobierno es como la hoja de ruta de todos los gobiernos. Todos los gobiernos tienen una estrategia, una hoja de ruta, cuáles son sus metas, sus objetivos. Bueno, todos los tenemos en nuestros negocios, en nuestra vida, ¿no? Metas, objetivos, y sabemos si vamos cumpliendo o no. Uno de los elementos importantes es ese plan de gobierno. Desafortunadamente, en estos 2 años todavía no hay plan de gobierno. Yo me imagino que en algún momento lo haya, pero hasta ahorita no lo hay. Otra función importante es la de aprobar el proyecto de presupuesto. Es decir, cada ministerio hace su presupuesto, pero después hacen una reunión, ¿verdad? Un consejo de ministros, una celebración de consejo de ministros donde el ministro de Hacienda lleva cómo va a quedar ese presupuesto general del Ejecutivo, que va a ser el que se va a someter a consideración de la Asamblea Legislativa. Y ese es ese control que ya hablábamos la semana pasada. La aprobación de eso no lo hace el presidente, lo hace el Consejo de Ministros.
También en este caso está el de la autorización de gastos que no hayan sido incluidos en el presupuesto. Se dan cuenta que el Consejo de Ministros tiene una función importante porque además, de entrada es el consejo asesor primario del presidente, ¿verdad? Es donde están todos esos titulares de los ministerios y que además le llegan a rendir cuentas también al presidente de la República. Fíjense que en todo esto hay un tema importante que pareciera menor, pero aquí yo se los he puesto y es la deliberación. ¿Qué significa eso de deliberar? Significa que también precisamente por la naturaleza colectiva de esta institución, que es el Consejo de Ministros, debe haber una retroalimentación, debe haber una oposición, debe haber un apoyo, es decir, debe haber un contraste de opiniones. No solo es ir a aprobar todo lo que el presidente somete a consideración, ¿verdad? Tiene que haber un intercambio de opiniones en cuanto a esto. Ahora, en cuanto a los límites, bueno, uno de los límites importantes es saber que el Consejo de Ministros puede proponer a la Asamblea Legislativa la suspensión de garantías constitucionales. Y esto ya pasó, ya ocurrió en el 9 de febrero, bueno, en el mes de febrero del 2020. Sin embargo, se hizo sin la debida forma. ¿Por qué se hizo sin la debida forma? Porque no se siguieron los mecanismos establecidos, no solo por la propia Constitución, sino también porque se vulneró, según lo que dijo la Sala de lo Constitucional, precisamente el equilibrio entre los poderes. Otro límite importante es que puede suspender y restablecer las garantías constitucionales, que también ya pasó. Pero vamos a ver un poco el establecimiento de cómo esto funciona, porque yo creo que aquí es importante. En estos límites del Ejecutivo, esto que está aquí, que parece mucho texto, no se lo voy a leer, pero he copiado textualmente lo que la Sala de lo Constitucional le dijo al Ejecutivo. Y en primer lugar, lo que le dijo fue, mire, usted no puede imponer, no puede insinuar, no puede coaccionar institucional o socialmente a otra institución, en este caso la Asamblea Legislativa, para que adopte una decisión en uno u otro sentido. Es decir, usted no le puede decir a la Asamblea a nivel presionarla para que le apruebe un préstamo, para que le apruebe una ley. Eso es lo que dice fundamentalmente esto. Y eso es muy importante porque aun cuando discursivamente, a partir del discurso, por ejemplo, un presidente puede decir, yo quiero que me apoyen en tal cosa, lo que no puede hacer es, por ejemplo, cercar la Asamblea Legislativa con la Fuerza Armada o cercarla con la policía, etcétera, porque eso implica un mecanismo de presión. También no puede ser este tipo de llamados que se hacen a la Asamblea Legislativa bajo el argumento de que no esté sesionando, no puede ser un mecanismo para presionar o para someter a la Asamblea Legislativa. Eso se lo dijo la Sala de lo Constitucional al Ejecutivo. Entonces, aquí, ¿cuál es el mensaje de esto? Bueno, el mensaje principal es, ¿el Ejecutivo puede hacerlo? Sí puede hacerlo. ¿Puede convocar a la Asamblea? Sí puede convocar a la Asamblea, pero tiene que seguir ciertas reglas. Esas reglas vamos a ver ahora que son precisamente, la primera es que la propia Asamblea, una vez que ha sido convocada, puede rechazar esa convocatoria y decirle, mire, ¿sabe qué? Eso que usted me está diciendo que es urgente no lo es. ¿Y por qué no lo es? Ah, bueno, entonces hay que ver el siguiente, lo que tenemos aquí del verdecito, ¿verdad? La última columna verde, que es en esa convocatoria extraordinaria. Esa convocatoria funciona de esta manera. En primer lugar, debe haber un tema de urgencia. En segundo lugar, debe ocurrir de que esa asamblea no esté sesionando. Aquí tengo que hacer una aclaración. Esto se mantuvo en la Constitución desde las constituciones anteriores, desde el 50. ¿Por qué? Porque antes la asamblea no funcionaba de manera permanente, sino que se reunía sesión tras sesión. Es decir, no era una sesión permanente, no estaba establecida, integrada todo el tiempo, y sino que se sesionaba cada cierto tiempo.
¿Qué ocurrió? Bueno, que la Constitución del 83 estableció precisamente una asamblea que sesiona de manera permanente y tiene recesos. ¿Cómo cuáles? Bueno, las vacaciones, por ejemplo, la Semana Santa, la Navidad, etcétera. Pero eso no significa que si no hay un llamado urgente, tengan que reunirse, ¿verdad? Incluso la Sala de lo Constitucional dice de que se pueden haber sesiones virtuales, es decir, ya ni siquiera se requiere la presencialidad. Y precisamente por el tema de COVID y todo esto, estos son temas que han ido también avanzando, ¿no? Ahora, otro elemento es que estos temas no tienen que estar agendados, es decir, tienen que ser cosas nuevas. Un terremoto. Un terremoto, nadie va a pensar que va a existir un terremoto, ¿verdad? Se convoca. Miren que este perro hoy no me va a dejar. Qué terrible. Se convoca y resulta que cuando se convoca, bueno, no se puede reunir porque hay cierres de calles, porque no hay comunicaciones, no hay, en fin, hay un problema de infraestructura del país y no se puede reunir inmediatamente. Entonces el presidente no puede decir, ay, no, vamos a esperar a que la asamblea se reúna. Inmediatamente tiene que tomar decisión. Y precisamente ese es el carácter de urgencia y de tema no agendado que tiene que ocurrir para que se considere una situación extraordinaria. Y la otra es que la próxima fecha del pleno legislativo esté muy lejano. Vuelvo otra vez al ejemplo de él. Denme un segundo para cerrar la puerta. Perdónenme, pero tengo que cerrar la puerta. Quiero agradecerles a todos los que están haciendo preguntas y sigan con sus preguntas y se las vamos a hacer, se las vamos a responder en unos minutos. Adelante, Ruth. Sigo, perdón. Estas son las cosas de trabajar desde casa, ¿verdad? Bueno, el tema es que la siguiente convocatoria esté muy lejos. Es decir, no es lo mismo que exista el terremoto y estemos convocados para el día siguiente a que exista un terremoto, ay, Dios no lo quiera, pero que un 24 de diciembre y la próxima sesión esté fijada para el 4 de enero. Entonces, ahí no se puede esperar. Pero hay que tener en cuenta todas estas situaciones precisamente para ver ese carácter de urgencia, ¿verdad? Les pongo estos ejemplos para que vean que no es simplemente porque necesito que se resuelva rápido, sino que tiene que ser argumentado. Regreso entonces, vuelvo otra vez al tema de importante la deliberación. Es decir, someter a consideración al Consejo de Ministros cada uno de estos temas y que los ministros se pronuncien, no es solo ir a levantar la mano. Eso es lo que ha ocurrido siempre, pero realmente puede ser que en esos debates existan oposiciones. Es decir, y cuando digo oposiciones no me refiero a posiciones encontradas o no, significa que alguien puede no estar de acuerdo con lo que se está aprobando y eso pues debe discutir. Y el otro tema importante son los límites, como ya les decía. Estos que tienen delante son los ministerios principales de nuestro país. En cada uno de estos nombres que aparecen aquí, que están como en gris, está el vínculo a cada una de las instituciones. Es decir, yo les he puesto el vínculo al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de la Defensa, al Ministerio de Agricultura, toditos están articulados. Los únicos que no tienen su página web, y se los aclaro porque me van a decir, se le olvidó ponerlo, es el Ministerio de Desarrollo Territorial, que está a mano izquierda, y abajo que está el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. Estos ministerios existen en papel, pero no tienen todavía una estructura, porque fue uno de los primeros anuncios que hizo el presidente, pero hoy, 2 años después, todavía no están estructurados como ministerios y separados de las instituciones de las que provenían. En el caso del desarrollo territorial venía de 2 instituciones, que es el propio Ministerio de Gobernación y del Fondo Social, del FISDL, que es el de Inversión Social. Y el otro es el de Vivienda y Desarrollo Urbano, que actualmente es un viceministerio. Entonces, con las disculpas de estos 2, porque no tienen su propio sitio web, los demás, cada uno de estos tienen sus propios sitios. Una cosa importante es que
así como ha funcionado esto, que hoy se movieron las rueditas, ¿verdad? Así debe funcionar, así debiera funcionar el órgano ejecutivo en un todo articulado. ¿Por qué? Porque lo que ocurra, por ejemplo, a partir del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, va a tener un impacto en el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda siempre es como el centro, porque es el que distribuye el dinero, ¿no? Pero también tiene impacto y tiene relación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Trabajo, el ministro de Trabajo, por ejemplo, ha ido varias veces a Estados Unidos, está haciendo convenios precisamente para los trabajos temporales de algunos salvadoreños para que hagan trabajo temporal en Estados Unidos, por poner un caso, ¿no? Y así distintas otras instituciones. Ahora, hay un ministerio importante y yo me voy a detener sobre todo por el periodo en el que nos encontramos y por todo lo que ha ocurrido en este tiempo. En primer lugar, es el Ministerio de Gobernación y dentro de esto la Dirección de Protección Civil. Todo esto que tenemos delante son las funciones del Ministerio de Gobernación. En primer lugar, es el que tutela la gobernación. No sé si recuerdan, y si no les recuerdo un poquito, que les decía que en nuestro país hay un gobernador por cada departamento. Eso no tiene nada que ver con los alcaldes. Los alcaldes y las alcaldesas son una estructura distinta que se eligen por nosotros los ciudadanos y ciudadanas. En el caso de los gobernadores, quien elige a los gobernadores es el presidente de la República a través del Ministerio de Gobernación. Y son personas que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, no los elige el pueblo. Insisto, los eligen el órgano ejecutivo. Entonces, esta función que tiene el Ministerio de Gobernación, los gobernadores son como su brazo, ¿verdad? Porque son los que le permiten llegar más cerca de la población a partir de los departamentos y de las articulaciones con los municipios, que los municipios tienen su propia autonomía. Otra cosa importante que hace el Ministerio de Gobernación es que tiene a su cargo la Dirección de Espectáculos Públicos. Y estos son los que regulan en función de la promoción de la cultura de paz, que ya vimos que es una función del presidente, ¿verdad? Delegada en este caso para este tema específico con el Ministerio de Gobernación. Es la que autoriza el tema de los programas de televisión, el tema de los rangos de edad, de este programa puede ser visto por personas mayores de tal edad, ¿verdad? Ese tipo de cosas, o las clasificaciones de las películas, o el tema de los conciertos, todo esto. En el caso de Bomberos de El Salvador, también está dentro del Ministerio de Gobernación. Como ven, es un ministerio que tiene muchas funciones diversas, ¿verdad? También está el registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, que es donde hay que registrar a todas las organizaciones no gubernamentales. También tiene a su cargo la imprenta y el diario oficial. El diario oficial es súper importante porque es el mecanismo que tenemos todos los salvadoreños y salvadoreñas para conocer las leyes que se han aprobado, los decretos que se han aprobado, ya sea por la Asamblea Legislativa o por el órgano ejecutivo con los reglamentos, etc. También tiene a su cargo, y esto es bien importante para ustedes, la Dirección Nacional de Correos, porque con la Dirección Nacional de Correos es que el Tribunal Supremo Electoral hace el convenio para que le lleguen sus paquetes electorales. Y está dentro del Ministerio de Gobernación, como ven. Dentro del Ministerio de Gobernación hay un pedacito importante en la ejecución del voto desde el exterior, sobre todo con la modalidad postal. Y dejé por último el tema de protección civil porque es una institución muy importante, porque además tiene bajo sí todo el sistema de protección civil para organizar a la gente en la prevención de desastres, en el tema educativo. Es todo el sistema de prevención, orientación y mitigación y respuesta que tiene que darle el Estado a la ciudadanía. Es decir, cuando hay, por ejemplo, lluvias fuertes, bueno, el Ministerio de Gobernación es el que tiene a su cargo la movilización de la gente y además tiene que proveerles de albergues, colchonetas, etcétera, ¿verdad? Todo este sistema está en función de protección civil. Ahora, hay que decir que durante los últimos tiempos han habido críticas hacia protección civil. El año pasado tuvimos desafortunadamente muertos con la lluvia, etcétera. Y esto no necesariamente es responsabilidad siempre del gobierno, pero sí es responsabilidad de la educación de nuestra gente.
porque hay que invertir también en comunicación de que la gente no toque cables caídos. ¿Cuántas veces nos dicen, no se mete en un río crecido, no toque cables caídos, etcétera? Todo ese tipo de mensajes que son importantes para la formación de la gente es algo en lo que no se ha invertido suficiente. Y siendo un gobierno donde hay tanta publicidad de tantas cosas, pues esto es un tema que debiera tener una mayor prioridad. Ahora, en este sistema de protección civil está a cargo de la Ley de Protección Civil de Prevención y Mitigación de Desastres. Hay zonas más vulnerables que otras. Nosotros tenemos un país montañoso, ¿verdad? Y hay muchos deslaves, tenemos tierras muy frágiles, hay mucha deforestación y eso provoca también mucha vulnerabilidad. Entonces, la ley, que ya de algunos años, creó el Sistema Nacional de Protección, Prevención y Mitigación de Desastres, donde está la Comisión Nacional de Protección Civil, donde incluso están, bueno, gobernadores, están también ministros, etcétera. Están las comisiones departamentales, donde quienes están en el liderazgo son los gobernadores, que ya les comenté. Las comisiones municipales, donde ahí tienen un papel fundamental los alcaldes, y las comisiones comunales, porque se podrán imaginar que no todo se puede manejar desde arriba. O sea, el papel de la comunidad es importantísimo porque nadie mejor que la comunidad conoce cuáles son sus problemas, ¿no? Entonces, ellos, en el caso de protección civil, establecen un plan nacional, son los que establecen la declaratoria de emergencia, donde ponen alerta naranja, alerta amarilla, verde, amarilla, naranja y roja cuando ya estamos en una situación de desastre, si hay, por ejemplo, si viene un huracán, etc. Se le da seguimiento por fases y tiene un sistema de sanciones. Quien no cumpla, dice la ley, quien no cumpla con las sanciones, pues entonces se le puede multar. Ahora, seguimos. El Ministerio de Defensa y del Ministerio de Justicia y Seguridad, en este caso, miren, lo importante de conocer son las distancias que tiene que existir entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia y Seguridad. La Fuerza Armada es solamente para la defensa de la soberanía del territorio y excepcionalmente para el mantenimiento de la paz interna y la tranquilidad. Y la seguridad ciudadana, pero esto tiene que ser en un límite de tiempo determinado. No es la función natural del Ministerio de Defensa, ¿verdad? Son cosas diferentes. Y lo otro es el Ministerio de Justicia y Seguridad, que tiene bajo sí la Policía Nacional Civil, la Academia, la Dirección de Centros Penales, Migración y Extranjería, el CONAM, que cuando se le quitan los bienes, ¿verdad? Los bienes que son malversados, entonces se quitan y son, hasta que no termine el proceso, los administra este Consejo Nacional de Administración de Bienes y la Comisión Nacional Antidrogas. Debajo, como les decía, está la Policía Nacional Civil y aquí hay un tema importante que es en el que me voy a detener nada más. Y es la colaboración que debe tener la Fiscalía, la Policía con la Fiscalía General de la República en la investigación del delito. Pero la Fiscalía es autónoma, no tiene una relación de subordinación con la policía. La policía lo que está es en obligación de colaborar con la Fiscalía General de la República. En este caso, dice nuestra Constitución, es un cuerpo profesional independiente de la Fuerza Armada y por eso les decía, es súper importante esta división que se hizo a partir de los acuerdos de paz. Y dice que la Constitución que la policía es ajena a toda actividad partidista y bajo la dirección de autoridades exclusivamente civiles. Y aquí sí tiene la obligación, en este caso la policía, de garantizar el orden, la seguridad y la tranquilidad pública del país. Entonces, aquí vamos a dejarlo, vamos a continuar la semana que viene. Tenemos pendiente todavía qué hay del órgano judicial, qué hay del órgano legislativo, que es el que corresponde a la siguiente semana. Bueno, fantástico, Ruth. Aquí hay varias gentes que tienen preguntas. Eso es lo bueno, ¿verdad? Ok, entonces, así es. Entonces, estas son las preguntas. Vamos a comenzar. La primera pregunta es, dice,
llegué un poco tarde, pero si puede repasar brevemente por qué existe la no reelección consecutiva. Ok, la no reelección consecutiva, en primer lugar, fue establecida con la Constitución del 83, precisamente por las dictaduras militares, ¿no? Entonces, el constituyente lo que estableció es que no puede haber reelección consecutiva, que tiene que haber un espacio precisamente para la alternancia, porque la alternancia es un elemento fundamental que atraviesa toda nuestra Constitución. Ya les decía, hay varias disposiciones constitucionales, no solo por la reelección consecutiva, sino porque además, como les decía, se pueden hasta perder los derechos políticos por andar promoviendo la reelección. Pero además de eso, tiene un inicio y un fin, pero además la Asamblea tiene la obligación, como les comentaba, de desconocer a quien se pase un día más. Eso lo dice la Constitución. Entonces, como pueden ver, no solo por los antecedentes históricos, sino porque el constituyente en ese caso del 83 estableció, ¿puede haber reelección? Sí. ¿Hay que esperar? Sí. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Bueno, según la jurisprudencia constitucional, 10 años. Bueno, otra pregunta. Se ve ahí el porcentaje cuando estábamos viendo en términos de la elección presidencial. Sí. Sin embargo, no dice el porcentaje de votantes que votó en las últimas elecciones. En otras palabras, sí, ahí aparecen 1,000,000 y tantos votos para Gana, 800 y tantos, el 14% para el FMLN, pero el porcentaje de votantes que votó. Ok, en el caso del 2019, que es la elección de la que estamos hablando, votó alrededor del 50, le digo ahora, el 51.88% de la población. O sea, del 100%, votó el 51.88%. Entonces, 52%. Muy bien, muy bien. Eso es importante saberlo en términos de la participación dentro del proceso electoral. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿qué opina usted sobre las leyes imponiendo el Bitcoin en una sola noche? Hicieron igual cuando metieron el dólar. Mire, el tema bueno, yo he sido crítica de esta ley por lo siguiente. A ver, así como nos impusieron la dolarización y nos cambiaron la moneda de un día para otro, ¿verdad? Y que además en ese momento, no sé si recuerdan, pero vinieron los terremotos, etcétera, y de pronto casi que no hubo ni tiempo bueno, no hubo tiempo de discutir y prácticamente fue lo que iba a ser un manejo dual de una moneda. De pronto ya no teníamos moneda propia y tuvimos el dólar. En el caso del Bitcoin, para mí hay un vicio de inconstitucionalidad por dos cosas. En primer lugar, porque no hubo discusión legislativa. En el momento en el que de 5 horas pasaron, Janet, creo que se los conté la vez pasada, desde el momento en el que se presentó la propuesta hasta el momento en el que se aprobó el decreto. Es una regulación con tanta trascendencia, pero que además impacta a toda la población salvadoreña. Entonces, es algo que al menos la población debió conocer antes, debió haber un debate público. O sea, si estamos hablando de que la población es importante y que la ciudadanía decide, pues entonces hay que escuchar a la ciudadanía. Y en esto bueno, se han expresado economistas, docentes universitarios, especialistas en el tema, y lo que todos coinciden es que hay un tema que incluso es violatorio, porque hacen obligatorio, el artículo 7 establece la obligación de tener que recibir Bitcoin si se lo ofrecen, ¿verdad? Y esto es un tema delicado porque incluso tiene un impacto, aunque ahora el ministro de Trabajo decía el miércoles, los salarios no van a ser en Bitcoin, está bien, pero el problema es que la ley, así como está, así lo establece. Sin embargo, les comento, hoy yo estaba viendo las redes sociales y estaba viendo una entrevista que le hacían a uno de los Bitcoiners, ¿verdad? Y él decía que había participado incluso en la redacción de la ley. Estamos hablando de un ciudadano de otro país, donde cómo es posible que alguien extranjero
sepa primero que los salvadoreños qué es lo que iba a pasar y en segundo lugar participe de una elaboración de una ley que además lo que tiene son 12, 13 artículos, ustedes la pueden ver, la pueden consultar, es una ley, o sea, en términos regulatorios es muy mala, y sí abre la puerta a que vengan regulaciones posteriores como reglamentos, etcétera. Pero eso tiene mucho que ver con la jerarquía de la ley y también con los límites que puede tener cualquier reglamento, porque los reglamentos no son leyes, son reglamentos, es decir, lo que hacen es reglamentar lo que dice la ley, y si la ley dice que estamos obligados a recibirlo, pues, ¿verdad? Entonces, yo al menos no estoy de acuerdo con la ley aprobada. Desafortunadamente no hay una sala de lo constitucional que podamos considerar independiente, teniendo en cuenta que uno de las personas que está ahí era asesor del presidente hasta un día antes de su nombramiento como magistrado. Teniendo en cuenta esas cosas, uno dice, bueno, y ahora, así como el Chapulín, ¿verdad? ¿Quién podrá defenderme, no? Así es, y aquí esta persona dice que esta moneda virtual y volátil, me caen anuncios en la carátula de mi celular varias veces al día, que sube y que baja. Es decir, esta persona está pendiente y es una preocupación, ¿no? Para él. Así es, Janet. Uno de los temas es precisamente la variación, la volatilidad, ¿verdad? La variabilidad que tiene en el monto. Y aunque el gobierno ha establecido de que va a haber un fideicomiso de 150 millones, etcétera, para soportar esas fluctuaciones, lo cierto es que esos 150 millones hacen falta para tantas cosas, para los temas medioambientales, que estamos muy complicados con el tema de agua, etcétera, y otros temas, y básicamente con el tema de vulnerabilidad, por ejemplo, que tenemos ahora, tenemos una situación muy complicada con las finanzas públicas, porque tenemos muy comprometido el PIB, ¿verdad? Estamos muy comprometidos con el tema de los préstamos y la relación con el PIB, etcétera. Así que, pero bueno. Bueno, aquí preguntan también, los presidentes anteriores, todos dejaron su periodo presidencial con una estela de reprobación del pueblo, dicen. Sí. ¿Cómo entonces quedan ellos ante esta postura de consultoría postpresidencial? Bueno, en el caso de los presidentes anteriores, creo que excepto Mauricio Funes, que terminó con un nivel de aceptación no tan bajo, ¿verdad? El presidente que más bajo ha terminado con su nivel de aceptación ha sido Sánchez Serén. En el caso de Saca incluso no terminó ni tan mal. Parecería increíble porque los delitos de corrupción y las destapes de corrupción fueron años después, ¿no? Entonces, que ahí es donde viene ya todo el tema del deterioro de la imagen, etc. Pero en su momento, cuando terminan, no terminan como en el peor de los mundos, ¿no? Como sí fue el caso de Sánchez Serén, que terminó con muy baja aprobación. Ahora, mire, el tema de consultar, bueno, primero hay que ver quién le consulta a un expresidente, ¿verdad? Eso, en el caso de El Salvador, eso no es un tema, al menos en los últimos años que yo recuerde, nadie voltea a ver al anterior para que le dé un consejo. Por el contrario, lo que tratan es de desvincularse, etcétera. Entonces, bueno, borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, sí. Aquí preguntan, ¿quién o qué establece los parámetros que constituye una situación urgente? ¿Se puede rechazar o desafiar el significado de una urgencia de parte del presidente o de parte de la Asamblea? De la Asamblea, mire, esos parámetros de la urgencia fueron establecidos precisamente, algunos parámetros de la urgencia fue establecidos por la Sala de lo Constitucional a partir de eso, ¿verdad? A partir de que son hechos, situaciones inminentes, que no hay convocatorias inmediatas, que no hay convocatorias cercanas, ¿verdad? Que no hay convocatorias cercanas, que son situaciones que además que de mantenerse en el tiempo le pueden provocar un desmejoramiento a la población. Por eso pongo el caso de un huracán, de un terremoto, etcétera. Incluso si la asamblea en ese momento es convocada y todos acuden, no tendría por qué actuar el presidente. También hay que decirlo. La misma Constitución da la solución en el sentido de que si el presidente convoca y la asamblea no acude, en este caso, el presidente lo que deberá hacer es después rendirle cuentas a la asamblea de lo que ha hecho. Y eso también es importante porque no es solo de que, la asamblea no me hizo caso y no me puedo hacer nada, no, sino
Simplemente lo que hay que hacer es, bueno, rendirle cuentas a la Asamblea de lo hecho. Y yo creo que también ahí es precisamente en esas disposiciones constitucionales donde se expresa ese nivel de frenos y contrapesos que tiene el sistema. Bueno, y también en efecto lo que estuvo pasando en términos del COVID, ¿verdad? Porque este fue una situación de urgencia, ¿no? Sí, fue una situación, sí, fue una situación de urgencia y lo que pasa es que en este caso, Janet, también hubo una toma de decisiones por parte del Ejecutivo que desde la perspectiva constitucional se consideró que se extralimitó. ¿En qué sentido? A ver, una cosa es el control y otra cosa, el control que se debe ejercer sobre los ciudadanos por el tema de la enfermedad, etcétera, límites, ¿verdad? Es decir, se disminuyen ciertas actividades, el tema de centros de recreación, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? El tema de los centros escolares para la casa, etcétera. Y otra cosa es detener a personas porque andan fuera. Es decir, y detenerlas, me refiero a llevarlos a Bartolinas, me refiero a llevarlos a centros de contención sin condiciones ninguna. O sea, hay que recordar hoy las fotos y hay que meterse en internet y ver centros de contención en El Salvador. Usted ve las fotografías y usted dice, eso no es cierto que pasó. Y es verdad que pasó. Entonces, este tipo de medidas que se extralimitaron en las funciones del presidente, pues también fueron controladas por la Sala de lo Constitucional. Porque incluso lo hicieron sin decreto, ¿verdad? O sea, no fue una ley, sino fue una disposición de, bueno, todo el que anda en la calle va preso. O sea, no puede, no preso, se va a detener. Y eso no es. Incluso hablaron hasta de llevarse los vehículos. O sea, hubo un momento en el que se dispuso que los vehículos que circulaban en la calle y que su conductor fuera detenido, pues entonces iban a ser remitidos a lo que nosotros conocemos como changayo, ¿no? Que es el lugar donde se llevan los vehículos que son detenidos sus titulares. Y el mismo vehículo porque no tienen autorización para circular, etc. Lo que está aquí hay alguien que está diciendo, una de las cosas, tienes muchas felicitaciones, Ruth. Muchas gracias. De parte de Gloria Naya, diciéndote que qué gusto tener a alguien con tanto conocimiento y compromiso ético con la verdad de lo que está sucediendo. Muchas gracias por abordar estos temas y ampliar sobre la legalización del Bitcoin. También te están pidiendo, ¿podría ampliar sobre la resolución que obligó a la revista Factum en relación al caso de Chalchuapa? No tengo la menor idea. Sí. Primero les voy a dar un poquito de contexto porque si no, no se entiende, ¿no? El caso de Chalchuapa es un caso en el que habían desaparecidos y aparecieron una investigación policial, no, fue así. Una mujer sale gritando de una casa, llaman a la policía, llega la policía y encuentran una fosa con muchos cadáveres. Fue así. Entonces, muchas personas que habían estado desaparecidas y que habían sido reportadas como desaparecidas por sus familiares, han aparecido en esa fosa y todavía no se terminan de contar cuántos cadáveres hay. En una primera fosa se establecieron de que habían 18, pero hay 7 fosas más. Entonces, un país donde estamos hablando del control territorial y que han disminuido los homicidios y que hoy ya no tenemos tantos homicidios como antes, hoy están apareciendo que las personas sí habían fallecido, simplemente no están reportadas porque están reportadas como desaparecidas. Entonces, ese contraste, ¿verdad?, de los datos oficiales con respecto a la realidad que están encontrando los cadáveres en ese lugar es una situación muy, muy desagradable porque además hay muchos familiares llegando con las fotografías de sus familiares a buscarlos al lugar, ¿no? Bueno, hay toda una intervención en el lugar, etc. Ese es el caso de Chalchuapa. Resulta que el asesino de Chalchuapa es una persona que era policía, es decir, había sido policía hasta hace poco tiempo y estaba siendo investigado incluso, etcétera. Pero bajo todo esto y bajo el control territorial y bajo que no nos dejaban salir porque estamos en pandemia y bajo todo eso, y ocurrieron los asesinatos, ¿no? En unos casos cometidos por él directamente y en otros casos porque simplemente él prestaba su casa para violaciones, mataban a las mujeres, los hombres que llegaban a violarla y él las
tiraba en las fosas, ¿no? Es una situación muy difícil. Entonces, ¿qué pasó? El caso tiene reserva, un medio de comunicación lo publicó el caso, ¿verdad? Las reservas, desde el punto de vista del proceso, pueden tener se establece ciertos límites, ¿no? Pero eso tiene que ver con la identidad de las víctimas, tiene que ver con otras cosas y no necesariamente con el derecho a la información que tiene la ciudadanía, porque lo que sí es cierto es que hay un contraste muy fuerte entre decir no hay muertos, ¿verdad? Y que los muertos aparezcan después porque lo que pasaba es que estaban desaparecidos, ¿no? Y esto es un tema que ha tenido muchísima relevancia pública porque el juez estableció de que había reserva del caso y que por tanto ordenó bajar las publicaciones, es decir, que no se publicaran. De esto derivó que muchísimos medios internacionales retomaran, en solidaridad con el medio de comunicación y con el derecho a la información, retomaran el caso y ha sido publicado más todavía. Hoy sí ha sido extensamente expuesto el caso y pues yo creo que en este caso hay una colisión de derechos, ¿verdad? Que hay que analizar, pero definitivamente yo creo que con la descripción que se hace de las víctimas, porque en una dice, bueno, trabajaba en una tienda de celulares, en otra dice era ama de casa, en el otro caso, en fin, o sea, hay algunos detalles así, pero no, en ningún momento dicen el nombre de la víctima ni nada, ¿no? Entonces creo que sí, que realmente lo que se está pretendiendo es, pues, bajar un poco la intensidad de la exposición pública del caso a partir de que desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque nadie quisiera que era así, ningún salvadoreño quiere que mueran salvadoreños, ninguno, pero revela el manejo de las cifras gubernamentales, ¿verdad? Y este doble discurso sobre el tema de que hay un control por parte de las autoridades, de la Policía Nacional Civil, etcétera, y que realmente están apareciendo muertos. Es un contraste muy fuerte. Bueno, hablando de contrastes, una de las preocupaciones es con relación a las ONGs. Sí. Porque esto se ha vuelto, si bien ahí decía que la regulación de las ONG es parte del Ministerio de Gobernación, sí, y que todas las ONGs tienen que inscribirse, etcétera. Ha habido mucho discurso y mucha habla de eso. Para nosotros en la diáspora que apoyamos ONGs en El Salvador para hacer el bien, esto nos deja, no entendemos qué es lo que está pasando. Si lo puede dar una mejor. Muy rápidamente le cuento. Bueno, hay el Estado, en este caso, a través del Ministerio de Gobernación, del gobierno, en este caso, a través del Ministerio de Gobernación, tiene a su cargo el registro de asociaciones y fundaciones, ¿no? Por tanto, son instituciones reguladas, ¿verdad? Que tienen que cumplir con todas sus obligaciones organizativas de inscripción, etc. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Definitivamente, a esta fecha, ha sido las organizaciones de la sociedad civil o la sociedad civil organizada, ¿verdad? Las que han sido la voz, sobre todo el tema de defensa de víctimas, por ejemplo, de víctimas de desplazamiento forzado. En El Salvador hay un tema del que no se habla, pero que la gente lo está viviendo y apenas a veces, cuando son muchas familias en un solo lugar, se visibiliza, pero eso está pasando mucho, y es que las pandillas obligan a las familias a salir de sus lugares. Hay casos de personas muy lastimadas, golpeadas, etcétera, y lo que hacen las familias es que tienen que salir de esa comunidad para otros lugares. Son desplazamientos forzados, ¿verdad? Porque nadie quiere irse, no se van por su gusto, se van por sus amenazas o por las agresiones, etcétera. Entonces las organizaciones de la sociedad civil ven estos casos. También las organizaciones de la sociedad civil de otro tipo, ¿no? Son también las defensoras del tema como medio ambiente, por ejemplo, la protección medioambiental, están reclamando el tema de permisos medioambientales que se han dado de una manera irresponsable o de una manera indebida o de una manera ilícita, etcétera. Pero también las organizaciones de la sociedad civil son las que ponen el dedo en la llaga sobre el tema de la transparencia, porque tenemos una situación, un retroceso, hay que decirlo, lamentable, sobre
el derecho al acceso a la información, es decir, lo que los salvadoreños dábamos por sentado, hoy ya no lo sabemos, es decir, se pide la información y nos dicen que está reservada, que no existe, etcétera, y son procesos públicos, porque todo fondo público, si usted aporta al fisco, si usted paga sus impuestos, usted tiene derecho a saber en qué se están gastando sus impuestos. Es un derecho básico de cualquier ciudadano que cumple con sus obligaciones. Si yo cumplo con mis obligaciones tributarias, usted Estado, usted gobierno, tiene que cumplir con sus obligaciones de transparencia. Entonces, son las organizaciones de la sociedad civil las que están también encima de eso. Entonces, claro, la sociedad civil se ha convertido, y el presidente lo ha identificado así, creo que de muy mala manera, como la oposición. Y la oposición política es una cosa, es decir, eso dejémoselo a los partidos políticos. El tema de la ciudadanía es legítima, que la ciudadanía reclame por sus derechos. Es legítimo porque somos ciudadanos y ciudadanas, y una de las obligaciones de la Constitución es que nos impone la Constitución es a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Por tanto, nadie se puede enojar. Yo sé que es difícil, ¿verdad? Cuando nosotros nos ponen controles y desde los papás, como ya hemos conversado alguna vez, Janet, desde los papás cuando dicen tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y que nos supervisan las tareas, ¿verdad? O que le supervisamos las tareas a los hijos, eso también pasa con el gobierno, porque nosotros somos los que sostenemos el gobierno. En el caso de la diáspora, con todas sus remesas, son los que sostienen la economía de nuestro país. Entonces, el exigir transparencia, exigir, bueno, quiero saber, por un caso típico, quiero saber cómo se contrató el abastecimiento de mascarillas. Bueno, entonces lo que tiene que tener es el proceso de contratación público, no pasa nada, eso por eso no se puede enojar nadie. Pues resulta que entonces la información la declaran reservada. ¿Por qué? Si no hay nada, si todo está bien, ¿qué es lo que hay que esconder y por qué se esconde? ¿No? Entonces, es un tema, y por eso es que las organizaciones de la sociedad civil han estado sobre la mira, y hay organizaciones que recibieron en su momento subvenciones por parte de la Asamblea Legislativa. Pero aquí tenemos desde la Asociación del Cáncer, porque, o sea, aquí estamos hablando, no estamos hablando de organizaciones políticas, estamos hablando de instituciones que tienen una labor social. Entonces, lo que tiene que exigírsele es que esa gente haya utilizado el dinero en lo que debió, pero nada más, pero no por eso criminalizarlo, no por eso meternos a todos en una sola bolsa, a los que recibieron y a los que no recibieron, porque hay organizaciones que nunca han recibido un centavo del gobierno. Entonces, es un tema más discursivo también ya. Bueno, mira, la verdad es que se nos ha acabado el tiempo, pero quería nada más decirle y darle las gracias a mucha gente que nos está viendo, a Saúl de León, a Abigail Morales Pérez, que nos escuchan también desde varios lugares, Alba Herrera desde Houston, por ejemplo, agradecemos mucho. Kevin Mejía, Alba Herrera, Elisa Archer, también José Mejía, Gladys López, Luis Valibrera, La Negra Álvarez, Gloria Naya. Así es que muchos de ellos están muy agradecidos, Luis, Alan, Benavides, Monterrosa, por haber tenido esta oportunidad, y nosotros te damos las gracias sinceramente. Y me quedé con varias cosas en el tintero. Sobre todo hay un hoyo así que dice, bueno, ¿y el vicepresidente qué? El vicepresidente nada. ¿El vicepresidente qué? Entonces, a ver si nos dices un poco, porque brilla por su ausencia. Es que así es, ese es el diseño, el vicepresidente es un suplente nada más, o sea, no tiene funciones establecidas en la Constitución y es un suplente, es decir, cuando el presidente no está, asume el vicepresidente. Y sí es importante que el vicepresidente, que el presidente reporte cuando va a salir de viaje, ¿verdad? Cuando no puede atender los asuntos públicos porque está enfermo, es un ser humano, para que entonces el vicepresidente asuma, pero nada más.
Bueno, muchísimas gracias, Ruth. De nuevo, estamos aquí en la Casa de la Cultura El Salvador, que como tú sabes, somos una organización sin fines de lucro, dedicadas a educar, promover y celebrar la cultura, las artes y la historia de salvadoreños en Estados Unidos y, por supuesto, en El Salvador. Y agradecemos mucho esta contribución y seguimos adelante los próximos 2 viernes y tenemos para el futuro una presentación sobre lo que es el voto en el exterior. Así es. Muy agradecidas y muchísimas gracias a todos aquellos que estuvieron con nosotros y participaron. Muy agradecidos. Compartan con sus amigos porque esto va a estar siempre en Facebook y luego pueden compartirlo. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes para saber cómo está el poder legislativo. Así que muchísimas gracias, Ruth, y hasta la próxima. Muy amable. Adiós, buenas tardes. Dios. Buenas tardes, buenas noches a todos.